En Voz Populi queremos analizar lo que ha dado de sí la primera parte del debate de investidura de Pedro Sánchez, con dos intervenciones largas, muy largas, del todavía presidente en funciones, y también dos réplicas especialmente contundentes por parte de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a hacerlo con el director de Voz Populi, Francisco Rosell. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, más que largas, eternas en algún caso, ¿no? Y también vamos a hablar con Isaac Blasco, que es el jefe de redacción, actualidad, mesa y última hora de Voz Populi. No sé si lo he dicho bien. Todo eso. Más o menos, desde luego, hemos escuchado mucho a los dos, en fin, a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Queremos tener una primera opinión en caliente de qué os ha parecido pues este inicio de investidura, sin duda áspero, con muchas críticas de una parte y de otra. A mí me ha llamado la atención fundamentalmente que esto parecía la segunda parte de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo, es decir, el discurso que tenía que haber pronunciado en su día el propio Pedro Sánchez y que hasta ahora, rompiendo una norma fundamental de la democracia, que es que el jefe de la fuerza de un partido le dé la réplica al candidato a la investidura, dejó ese papel en Óscar Puente, y yo creo que es el discurso que ha hecho hoy, más de candidato a la investidura, es darle la réplica al propio Feijóo, hacer oposición a la oposición. E incluso yo creo que ha adoptado el mismo lenguaje que Óscar Puente, que en su momento fue muy llamativo, ese lenguaje camorrista, de bronquista, etcétera, etcétera, pues lo ha asumido el propio presidente del gobierno, cuando ahora tenía el papel de pronunciar su discurso, dar un discurso del proyecto de país que quiere, que evidentemente lo que ha planteado es va bien un proyecto de país en conflicto. Se ha dado un discurso absolutamente frentista para tapar las verdaderas concesiones que ha hecho el independentismo, empezando por la amnistía que negaba y que al final se ha terminado concediéndola, no estando dentro de la Constitución, para poder seguir en la presidencia del gobierno pues al precio que sea. Isaac. Yo coincido con Paco en el cariz frentista de un discurso que se ha dirigido a la mitad de un país. Yo diría que a menos de la mitad de un país, porque yo creo que ahora mismo el sentir general es contrario a esta investidura, que tiene un carácter anómalo ya desde el principio del día, cuando vemos 1.400 policías apostados en torno a la sede de la soberanía nacional. Yo creo que eso es una anomalía que luego ha tenido su correlato, en mi opinión, dentro del hemiciclo, con un discurso, como bien decía Paco, absolutamente encanallado y dirigido a una parte de la sociedad española. No es un discurso de Estado, no es un discurso de proyecto de gobierno, no es un discurso, digamos, que se pueda pergeñar sobre un paraguas general para el conjunto de una sociedad, con independencia de su preferencia de voto. Y fíjate que lo que ha hecho que suba la temperatura del debate, que era la parte más esperada, evidentemente, en referencia a Cataluña, tardaba mucho en llegar, porque Pedro Sánchez ha estado hablando durante más de una hora en su primera intervención, antes de ir a ese tema que todo el mundo estaba esperando. Bueno, sí, ha tardado creo que 1 hora y 10 minutos de su largo discurso. Bueno, fundamentalmente se trataba pues de vender a los suyos que van a tener un gobierno de progreso, etcétera, etcétera, y a cambio de eso pues se hace una pequeña concesión, que es nada menos que entregar la amnistía a los independentistas y poner patas arriba al Estado de Derecho, algo que ha motivado, por ejemplo, las grandes movilizaciones que se han producido en la calle por parte de la opinión pública, o protestas de prácticamente de todos los servidores públicos, pero fundamentalmente por los jueces, ¿no? Es decir, y que ahora mismo es un asunto que se está debatiendo en la Unión Europea por contravenir incluso el Tratado Europeo, es decir, pero él ha querido relativizar todo eso dentro de una amalgama de medidas, muchas de las cuales primero ya estaban prometidas, otras vamos a ver si las hace, y en tercer lugar le ha puesto deberes a las comunidades autónomas, prometiendo cosas que él no puede prometer porque no tiene esas atribuciones en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de del bienestar, en muchos campos. Y claro, como le ha dicho en algún momento Feijóo, usted se está metiendo en un campo va a cortar las esperas en los hospitales, o cosa que no puede, porque no tiene competencia en ese respecto, y el único sitio donde gestiona el antiguo Insalud, el Ministerio de Sanidad, como es Ceuta y Melilla, pues la sanidad está mangas por hombro, con listas de espera, etc. Pero ese es el discurso fundamental para preparar a los suyos
de que esto, bueno, que esto va a pacificar a Cataluña, etcétera, etcétera, que no tiene mayor importancia, pero bueno, era lo que negaba hasta ahora, y evidentemente es un tema mayor que no solamente no va a apaciguar Cataluña, me temo, pero sobre todo es que va a poner patas arriba a España en su conjunto. Deberes a las comunidades autónomas, incluso a los ayuntamientos, con los famosos carriles bici, a los que también hacía alusión a Alberto Núñez Feijóo, por ese primer discurso de Sánchez, más de una hora, lo estábamos diciendo, con un abanico de medidas que ponía encima de la mesa. No sé si tienes la sensación un poco, Isaac, de que Pedro Sánchez está también tratando de reconducir un poco pues, el mensaje, esa línea mediática, y de que se empieza a hablar un poco de otra cosa, ¿no? Sobre todo en los medios, digamos, más favorables. Yo creo que iba a ser menos explícito aún con respecto a la amnistía. Al final ha citado, si no recuerdo mal, 11 veces el término, y a mí me ha sorprendido particularmente que haya trasladado el tenor de lo que dijo en su partido, ante su comité federal, a la sede de la soberanía de todos los españoles. A mí me parece especialmente grave que Sánchez concluya, como hizo en la sede de Ferraz, pero que lo haga en el Congreso, que la amnistía es hacer de la necesidad virtud, es decir, hago esto porque no tengo más remedio para obtener los 7 votos que necesito para poder seguir gobernando. A mí eso me parece de una desfachatez absolutamente inaudita en alguien que se postula a la presidencia del gobierno por designación nada menos que del jefe del Estado. Por encima de eso, yo creo que Sánchez ha jugado la baza, en mi opinión, falaz, que viene practicando desde hace mucho tiempo, con esa identificación absolutamente errónea, en mi opinión, e interesada del Partido Popular con la extrema derecha, hasta el punto de que ha hecho más alusiones, muchas más, a esa identificación y sobre todo a sugerir la responsabilidad de los altercados ante el hostigamiento por parte de unos pocos radicales al Partido Popular en la sede de Ferraz. Y yo creo que todo su discurso ha pivotado en torno a la necesidad de erigir, porque lo ha dicho además textualmente, un muro para aislar a la extrema derecha, en la que ha incluido no solo a Vox, sino también al PP. Yo creo que eso es, de algún modo, mostrar a los españoles un camino absolutamente irresoluble, porque no existe una alternativa. Y claro que hay una alternativa, porque es mentira que lo que ha hecho Pedro Sánchez con respecto a sus componendas con el independentismo era la única vía posible para formar gobierno. Claro que se puede formar un gobierno de concentración o se puede establecer, una correlación en la democracia representativa que sea acorde con el dictamen de las urnas, que fundamentalmente lo que ha pedido es que el Partido Popular y el PSOE, que son las dos fuerzas más votadas, se pongan de acuerdo al menos en los pactos de Estado esenciales. Es verdad que en sus intervenciones, un poco en la línea que dices, Sánchez ha vuelto a agitar un poco pues ese abanico de mensajes que también le funcionó al final de la campaña electoral, azuzando un poco ese miedo a la derecha, a la ultraderecha dentro del gobierno, ese mensaje que caló mucho. Hoy, de nuevo, se ha vuelto a ver cómo volvía a tratar de poner en evidencia al Partido Popular por su acercamiento a Vox, por ejemplo, con sus pactos en comunidades autónomas. Bueno, la estrategia es muy clara por parte de Pedro Sánchez y por los independentistas. Por parte de Pedro Sánchez es tratar de impedir cualquier alternancia política a un gobierno que se encuentra a su derecha, esa es su finalidad, y por parte del independentismo es allanar el camino hacia la independencia. Es un pacto de intereses mutuos que a los dos le viene bien. Por tanto, el mismo Sánchez, que está acusando o demonizando al Partido Popular, que antes le llamaba de extrema derecha y ahora se le llama también a Vox, lo que busca fundamentalmente es eso, demonizar e impedir la alternancia. Pero es curioso, es decir, mientras que tú llamas extrema derecha o intentas demonizar al Partido Popular, estás pactando con la ultraderecha absolutamente xenófoba de Cataluña. Pero no es por una apreciación personal mía, que efectivamente lo pienso así, sino porque el propio Sánchez lo dijo. Sánchez dijo que Torra era el Le Pen catalán, cuando no iba a pactar, cuando iba a buscar a Puigdemont para ponerlo a disposición de la justicia. Ahora, sin embargo, pues lo va a traer escoltado, con una compañía de gastadores acompañándolo y una banda de música. Eso es lo que va a hacer por intereses políticos. De un día para otro, Pedro Sánchez, el día 20 de julio, dice que no va a pactar con los independentistas, que la amnistía es absolutamente ilegal, etcétera, etcétera, y tres días después, como tropieza con la piedra y necesita el voto independentista, descubre debajo de esas piedras un montón de argumentos que dice que la propia
propia amnistía cabe dentro de la Constitución, negándose a sí mismo. Pero bueno, es un acto de fariseísmo absoluto en el que Sánchez pues, ha demostrado que es un político que quiere el poder a toda costa. Todos los políticos quieren el poder, pero él a cualquier costa y bajo la bandera de conveniencia que en cualquier momento le convenga. Que tiene que pactar con unos, tiene que pactar con otros, lo hace saltándose sus propios principios. Y esa es la gravedad del paso que se ha dado hoy y por tanto necesita demonizar lo mismo que se ha hecho a mi juicio, se ha hecho una sobreactuación de protección de los alrededores del Congreso de los Diputados precisamente para blindar a aquellos que en su momento promovieron que se rodeara el Parlamento como fue Podemos, o aquellos que asaltaron el Parlamento de Cataluña en su momento contra Artur Mas, todo el entorno del tsunami democrático, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña, o el propio Partido Socialista que rodeó el Parlamento andaluz para que Juanma Moreno Bonilla no fuera investido presidente de la Junta de Andalucía. Todos ellos ahora mismo hacen esa sobreactuación, pero yo creo que iba buscando el efecto llamada para dar sensación, la ultraderecha, no sé qué, no sé cuánto, para unificar todo el bloque Frankenstein y imposibilitar cualquier alternancia a la izquierda a la derecha del Partido Socialista. Incluso, de hecho, empezaba su primera intervención pues aludiendo a esas manifestaciones que decía respetar a aquellos que se manifestaban de forma pacífica, según habían sido convocados, ya fueran por el Partido Popular o por Vox, pero es verdad que en paralelo está ese cordón que nos estaba contando Francisco, ese blindaje absoluto del Congreso de los Diputados, 1.400 agentes, y frente a eso hemos visto a un puñado de personas que protestaban a primera hora, pero sin hacer, digamos, tampoco demasiado ruido. No sé si ha sido desmesurado y un poco en la línea que dice Francisco también, un poco para trasladar ese mensaje de que, ojo con esto y lo que puede pasar, mirad lo que pasó en el Capitolio hace unos años. Como dice Paco, yo creo que hay una intencionalidad clara. A mí lo que me llama la atención es que, de algún modo, las interpretaciones sean tan sufridas por parte de, no solo algunos informadores, sino de los propios partidos o representantes de los partidos en función de su adscripción. A mí me parece que Sánchez no está legitimado para decir, como ha dicho en su discurso inicial, que Feijóo, el Partido Popular y Vox son, digamos, la embajada trumpista en España, cuando realmente quien ha propuesto erigir un muro, una especie de cordón sanitario, como se decía hace unos años, a la ultraderecha, en la que ha incluido a un partido que no lo es, como es el Partido Popular, ha sido Pedro Sánchez. La alusión a un muro, ¿qué connota? Pues yo creo que connota precisamente a las políticas de Donald Trump en su época de presidente. Yo creo que si hay alguien que representa ahora mismo... bueno, que es una falsedad, porque no fue Trump bueno, el que comenzó a levantarle, fue la administración de Obama, por cierto. Así es, y fue el muro Obama. tiene otras connotaciones que precisamente el muro de Berlín, que fue sostenido por el comunismo, y el único gobierno, hoy se quejaba precisamente Pedro Sánchez, el único gobierno que tiene comunistas en su gobierno europeo es el propio Pedro Sánchez. Es decir, es que es el cambio del discurso, como hemos visto en las últimas horas. Es decir, resulta que hay un consenso de los grupos parlamentarios europeos e incluso el socialista para denunciar la política de Orbán de acoso a la justicia, etcétera, etcétera, y el que lo protege precisamente es Pedro Sánchez. Es decir, son las paradojas en el que las contradicciones se van cabalgando para, al final, el fin que lo justifica, que es llegar a la Moncloa a cualquier precio. Y frente a ese discurso y frente a ese relato que ha intentado trasladar Pedro Sánchez en el Congreso en su introducción y luego también en la réplica a Feijóo, nos hemos encontrado con un Alberto Núñez Feijóo que ha sido especialmente tajante en esta jornada, sobre todo en su primer turno de palabra, ese que ha alargado un poco aludiendo y excusándose en el tiempo que se le había dado también a Óscar Puente. Es verdad que Alberto Núñez Feijóo ha estado muy contundente frente a Pedro Sánchez, y no solamente eso, sino que le ha vuelto a lanzar un poco esa mano otra vez al PNV, incluso incidiendo en que Pedro Sánchez ni había mencionado al País Vasco en su intervención. Bueno, yo creo que hoy lo importante que ha hecho Feijóo es que ya se da cuenta que no va a ser presidente del gobierno y tiene que liderar esa oposición, esa, digamos,
movilización ciudadana que se está produciendo en las últimas fechas y que tiene una cita el próximo fin de semana aquí en Madrid. Por tanto, quiere líder de oposición, y yo creo que el discurso que ha hecho es precisamente de liderazgo de esa oposición, y luego una labor inteligente, a mi juicio, que ya la hizo durante su discurso de investidura, su discurso de fallida de investidura, es sembrar las dudas dentro y las tensiones dentro de la propia coalición Frankenstein 2, ¿no? Que es un poco como el arca de Noé, muchas especies ahí todas revueltas, todas enfrentadas, pues Esquerra con tensiones con Junts, Podemos con tensiones con Sumar, todas esas desavenencias, pues ha intentado, lógicamente, con cierta inteligencia, pues avivarlas, pero él sabe, es consciente de que eso no va a ninguna parte, porque todos se pondrán de acuerdo para no perder el poder a cualquier caso, pero él, yo creo que ha liderado, la labor que ahora le cabe es liderar la oposición a ese proyecto, a mi juicio, de cambio de régimen, de cambio de las reglas del juego, que se va a operar a partir de esta legislatura, y que ya se está, y de hecho pues ya se ha operado con el acuerdo de la amnistía, ¿no? Sí, a mí me ha recordado el tono. Yo creo que ha manejado muy bien el tiempo, y yo creo que el tono ha sido muy similar, en mi opinión, a aquel discurso de investidura, de su investidura, que creo que de algún modo acreditó que tiene un proyecto para el conjunto de los españoles, no un proyecto para una parte de los españoles, que es lo que yo he interpretado que Sánchez hoy ha trasladado a la opinión pública en su discurso inicial de investidura. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo es muy consciente, como bien dice Paco, de que no va a gobernar con carácter inmediato, pero creo que sí tiene una expectativa a medio plazo o a algo más de acabar siendo elegido por los españoles presidente de gobierno con los apoyos suficientes. Y en ese sentido yo creo que ha manejado los tiempos de una manera solvente, y creo que ha vuelto a presentarse ante la opinión pública, que creo que era su gran objetivo, como un candidato de garantías, como un candidato solvente, que con independencia de la ideología o de la voluntad de la papeleta que uno deposita en las urnas, representa al conjunto de la sociedad española. Yo creo que eso es un gran aval, incluso para un jefe de la oposición, porque un jefe de la oposición solvente, fundamentalmente, acaba normalmente siendo el siguiente presidente del gobierno. Y para ir concluyendo, os quiero preguntar un poquito en el sentido de esa forma de ahondar en la brecha de ese futuro Frankenstein 2. Os pregunto un poquito por lo que esperáis en los turnos también, sobre todo de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya. Escuchábamos en las horas previas al debate de investidura, por ejemplo, a Laura Borràs de Junts per Catalunya decir claramente que el PSOE no iba a ser un partido con el que asociarse, sino que se estaban aprovechando de su momento de debilidad. No sé si creéis que puede haber un discurso digamos, sangrante, entre comillas, por parte de las formaciones independentistas catalanes, que ahonden un poco en esa idea que se está trasladando de humillar al propio Partido Socialista antes de darle su apoyo para la investidura. Bueno, yo creo que ellos son conscientes son conscientes ellos, es consciente un protagonista que está un poco ausente, pero todos sabemos que está con sus planes correspondientes, que es Bildu. Todo el mundo se sorprende cómo Bildu no reclama absolutamente nada. Bildu sacará su plan. Como nos enteraremos que el proyecto y el acuerdo de Junts con el gobierno tiene acuerdos secretos. Ya lo vivimos un momento cuando se firmó el pacto de Pedralbes, que a los pocos meses Torra sacó las cláusulas secretas que había, y son todas las que se están cumpliendo ahora mismo. Es decir, la claudicación que hizo Sánchez en su día y que se paralizó en su momento, han vuelto a saltar ahora. Ellos saben que tienen un presidente muy débil y van a intentar explotarlo todo lo que puedan, y eso va a generar tensiones. ¿Y cómo se desvía esas tensiones internas, que van a ser muchas? Pues lógicamente haciendo oposición a la oposición. Ahí se va a exigir que Feijóo, como líder de la oposición, pues tenga una templanza y una fortaleza grande, porque evidentemente todas las desavenencias internas van a ir buscando a él como chivo expiatorio para intentar desarbolarlo, y de tal manera que no se genere una alternativa posible de gobierno para sustituir a la actual mayoría Frankenstein. Por tanto, vamos a vivir esa dualidad en esta legislatura. ¿Que se completará los 4 años? Yo tengo mis dudas, pero en cualquier caso van a ser años muy duros, o días muy duros, los que dure este gobierno. Yo creo que hay un componente de sobrerepresentación en cuanto, digamos, a cómo los socios de investidura de Sánchez se ufanan de haber entrado hasta la cocina de Ferraz.
¿no? Es decir, haber conseguido absolutamente todo tipo de claudicación por parte del partido mayoritario de ese gobierno Frankenstein. Pero yo también creo que lo que estamos viendo es cómo está fraguando una política de bloques. Y a mí eso me hace pensar, al contrario que hace un poco tiempo, que esta legislatura va a durar más de lo que nos pensamos. Uno, porque la capacidad de cesión del PSOE con tal de que Sánchez permanezca en la Moncloa parece que no tiene límites. Y en segundo término, porque yo creo que hay en cierta sociología política de sesgo izquierdista una convicción de que se puede reeditar una suerte de Frente Popular del siglo XXI. Y creo que eso motiva a ciertas formaciones a mantener viva la llama y a tratar de estar conjuntados dentro de las diferencias evidentes que hay en ese galimatías de siglas. Dices que la capacidad de cesión del PSOE parece no tener límites. Francisco, te pregunto si crees un poco en esa línea, un poquito como lo que dice Isaac, que la legislatura puede ser más larga de lo que se ha estado diciendo mucho en el debate en estas últimas semanas, y si Pedro Sánchez podría ser capaz de agotar los 4 años con el gobierno que va a tener por delante. Vamos a ver, Sánchez no tiene límites, cederá todo lo que pueda. El Partido Socialista no tiene límites, cederá todo lo que sea posible, pero hay cosas que evidentemente se terminan rompiendo. ¿Cómo se terminan rompiendo? Pues la economía, es decir, si tú tienes organizado un sistema, como hemos organizado, de expolio fiscal prácticamente de media España en favorecer tanto a Cataluña y al País Vasco, a ver cómo sostienes eso. Es decir, ¿cómo sostienes eso? Es decir, si tú tienes una economía de fuerte intervencionismo, de fuerte gasto por parte de la administración, porque este es un gobierno que se va a configurar de gasto exclusivamente, ¿cómo sostienes la economía del país? Es decir, ¿qué empresas van a venir a invertir aquí? Es decir, tienes unos problemas de índole económico muy, muy graves. Recordemos que Zapatero tuvo que dimitir por eso, no lo hizo voluntariamente, lo hizo por la propia situación económica. Y luego la situación, digamos, la situación política va a ser muy complicada porque el independentismo va a seguir apretando. El independentismo no va a parar. El independentismo es un avión en marcha y siempre va a seguir reclamando, y además la tensión que hay entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts va a asistir a gestos de enfrentamientos entre ellos que va a ser a costa de todos los españoles. ¿Sostener eso es posible? Es muy complicado, ¿eh? A mí me parece muy complicado también, porque lo ha apuntado de soslayo Paco. El próximo ciclo electoral es determinante para la estabilidad de este país y por tanto del propio gobierno que se está fraguando en estas jornadas de investidura. Yo creo que un adelanto de las elecciones catalanas puede ser letal para Sánchez, pero los daños colaterales para el conjunto de la sociedad española y de la gobernabilidad política del conjunto de España pueden ser letales. Es que el primer test va a ser en las elecciones europeas. Es decir, ¿cómo sale el Partido Socialista de ese test? El siguiente son las elecciones vascas y gallegas. Va a depender un poco lo que ocurra ahí. Es complicado. Si al PNV se le pone en el dilema al Partido Socialista en el dilema de apoyar al PNV o a Esquerra, o a Bildu, ¿por quién elige? Todo eso son tensiones enormes que son muy difíciles de gestionar y muy difíciles de sobrellevar, más allá del interés común de todos los que formen el nuevo gobierno, la actual alianza que va a salir a partir de mañana, tengan el interés por permanecer en el poder, uno para seguir sacando todo lo que puedan a Pedro Sánchez y otros para disfrutar de las bicocas del poder, ¿no? En primavera tenemos esas 3 elecciones que apuntáis, las europeas, las vascas, las gallegas, pero antes, en el cortísimo plazo, un poco la hoja de ruta que tenemos apuntada en Voz Populi es que este jueves mayoría para Pedro Sánchez, que ya podrá ser investido, que este fin de semana se van a filtrar nombres de ministros que el lunes ya tomarían cargo de posesión de sus cargos, y el martes primer Consejo de Ministros. ¿Tan rápido como eso? ¿Creéis que esa es la hoja de ruta o puede haber alguna sorpresa de última hora? No, yo creo que ese calendario es el prefijado y el que va a ocurrir. Es decir, que el martes tendremos el próximo Consejo de Ministros ya con el gobierno formado, y está
esta semana, este fin de semana, pues estaremos a las quinielas, las especulaciones de quién va a ser, quién no va a ser, quién cae, quién deja de caer, etcétera, etcétera. De hecho, ya las quinielas han empezado. O sea, sí, Mónica García va a Sanidad y cosas así, ¿no? Que ya hemos estado viendo. Sí. Yo creo que es un calendario, como dice Paco, absolutamente pasado, porque además yo creo que al gobierno o al nuevo gobierno le conviene, sobre todo a su presidente, trasladar a la opinión pública alguna medida efectista en el primer Consejo de Ministros para tratar de desviar un poco la atención de esta tensión política, porque yo creo que el gran drama que tenemos planteado ya no es que Sánchez continúe como presidente del gobierno, eso es opinable. Yo creo que el efecto de polarización social que estamos viviendo a mí sí me parece algo estructuralmente preocupante, es decir, si eso pervive y se consolida, a mí me parece que es una mala noticia para nuestra sociedad. Yo es que creo que desgraciadamente eso va a ocurrir, es decir, Pedro Sánchez para sostenerse el poder va a necesitar tensión y esa tensión va a tener una repercusión en la convivencia, va a tener en la crispación de la calle y van a ser momentos difíciles de gestionar y el discurso que ha hecho hoy no va a favorecer eso, sino que ya es un anuncio de lo que vamos a tener. Bueno, pues lo seguiremos todo de forma muy atenta aquí en Voz Populi. La investidura que sigue en marcha este miércoles y este jueves. También veremos si es que Pedro Sánchez ha investido pues esa formación de gobierno y sobre todo los acontecimientos siguientes que sin duda nos darán muchísima noticia y mucha actualidad que seguiremos aquí y lo haremos con nuestros compañeros como siempre, el director de Voz Populi, Francisco Rosell, muchísimas gracias. Encantado. Y con el jefe de Mesa, Información y Última Hora y Redacción de Voz Populi. Va a haber que acortarte eso porque no se sientan rotos. Y dos huevos duros. De todo eso. Pues nada, muchísimas gracias, Isaac. Aquí te esperamos. Y ya lo saben, si quieren, siguen informados, lo hacemos y lo seguimos todo en directo aquí en vozpopuli.com y también a través de nuestras redes sociales.